El fantasma errante. Tenemos en la línea a Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Igualmente, Gina. A ver, platícanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, este es un relato que le pasó a mi abuelito. Sí. Mi abuelito se llama Fernando. Esto le pasó cuando él tenía unos 45 años. Él trabajó en el parque El Batán, que ahora es un parque ecológico. Se encuentra en la dirección de Avenida San Jerónimo, en lo que es San Ángel. Él llegó a trabajar ahí por parte de la Torre de Tlatelolco como policía auxiliar. Cuando él llegó ahí, pues lo único de lo que se encargaba él, pues era de cuidar las personas que entraban y las personas que salían. Ahí iban muchos funcionarios de Banobras, pues el parque en sí se utilizaba para hacer eventos, para hacer fiestas. Sí. También tenían como parte de deportes ahí el tenis y el fútbol americano. Entonces él era el encargado de vigilar que al final de que se llevaran a cabo todos esos eventos, pues el parque quedara completamente solo. Solamente había un policía por turno que era de 24x24, que era como trabajaban. Cuando él llegó a trabajar ahí, conoció a dos jardineros. Uno, él dice que se acuerda que le decía Layo, y del otro no recuerda su nombre. Y él decía que venían de un pueblito muy lejano. E incluso esos dos jardineros trabajaron ahí desde hace muchos años antes de que mi abuelito llegara a lo que era el parque. Y antes de que ese fuera un parque El Batán, antiguamente era una hacienda, que desde donde está la avenida San Jerónimo abarcaba hasta lo que antiguamente era el cine Linterna Mágica, que es más o menos una distancia de unos 4 a 5 cuadras. Entonces la hacienda era muy grande. Y pues a él empezaron a contar de que en ese lugar, pues las personas que vivían ahí, pues se comportaban un poco mal con sus sirvientes o con personas que ellos llegaban a frecuentar. A él le contaron pues distintas historias, que ahí había apariciones o se oían ciertos ruidos, y pues al principio mi abuelito no les tomó así mucha importancia. Bueno, de ese lugar no es así de que tenga muchas historias, como muchos de que dicen que son demasiadas las historias que se cuentan en ese lugar. Sí. Pero sí tiene unas 4 o 5 que le pasaron ahí, pero la que más le marcó es la que les voy a contar. Dice que en un cierto tiempo hubo muchos cambios de sus compañeros de guardias. Llegó un compañero que se llamaba Juan. Su apellido no lo quiero decir pues para respetarlo. De acuerdo. Bueno, su compañero dice que era exmilitar. Quiero pensar que por ser exmilitar y pues llegar a un trabajo de un guardia de seguridad, pues quizás se sentía un poco soberbio. Entonces él pues los hacía sentir menos a otros guardias. Mi abuelito siempre ha sido una persona de religión católica y se lo toma muy en serio. Entonces mi abuelito tenía una virgen en lo que era el área donde ellos pues se cambiaban, se ponían su uniforme al llegar a relevar al turno que estaba anteriormente. Pues este señor Juan se burlaba de mi abuelito cuando lo veía que se persignaba, se ponía a orarle a la Virgen y pues le decía pues en palabras muy groseras que por qué le rezaba a la Virgen si ella no tenía ningún poder, que qué chiste tenía rezarle, y en fin se burlaba de él. Y pues mi abuelito nunca pues entabló una conversación con él al respecto de ese tema, simplemente pues le daba el avión. Hasta que un día mi abuelito tenía que llegar temprano, él llegaba a relevarlo a las 8, llegó al trabajo y había dos puertas, la principal y una trasera, que es por donde luego entraban muchos carros. Él llegaba a la trasera siempre, y más bien que no era una puerta, era un zaguán. Cada que llegaba, su compañero ya estaba esperándolo en la puerta para permitirle el acceso y entrar a hacer el cambio de turno, porque era la única persona que se quedaba ahí, el guardia. Cuando él llegó, vio que su compañero no estaba en la puerta como siempre esperándolo,
cosa que a él se le hizo muy raro porque su compañero pues, era puntual en el tiempo que llevaba trabajando en ese lugar. Él me cuenta que incluso zarandeó el zaguán y lo golpeaba, ya no lo tocaba, golpeaba el zaguán porque su compañero no salía, no lo escuchaba. Le gritó desde el zaguán hasta el área de donde eran unas oficinas, que era donde su compañero posiblemente podría estar, pero dice que nunca lo escuchó, nunca salió. Entonces lo que él optó fue darse la vuelta para ir a la entrada principal, pensando en que algo podría haber ocurrido en el transcurso de la noche. Él da la vuelta y en el otro zaguán, en el principal, vuelve a hacer lo mismo, a tocar. Al ver que no sale, pues ya empieza a golpear el zaguán de una forma desesperada con la intención de que su compañero pues lo escuche. Él, sin darse cuenta, al estar golpeando el zaguán, no se dio cuenta y pasó una patrulla que estaba en la zona y lo vio. La patrulla se siguió, pero la patrulla dio la vuelta a la manzana para regresar, cosa que cuando la patrulla regresó al mismo lugar, mi abuelito estaba por brincarse la barda, él pensando en de que a su compañero en la noche le pudo pasar algo. Ajá. Dado de que en ese parque había muchos, él decía que marihuanos que se brincaban porque la barda no era muy alta, era un poquito más baja de los 2 metros, y ellos se quedaban pues entre los árboles porque había muchos árboles, había demasiado pasto, entonces ellos lo ocupaban muchas veces ahí para dormirse o fumar, y su compañero pues no le hacía mucha gracia que estas personas entraran. Entonces él llegó a pensar que estas personas podían haberse brincado en la noche y tuvieron alguna discusión y pues le habrían hecho daño, y por eso él no salía a abrirle. Cuando los policías que iban en la patrulla se percatan de que él estaba por brincarse, pues obviamente se bajaron de la patrulla, le hablaron en un tono alto pensando en de que él, pues no sé, sería un ratero o por qué estaba haciendo esa acción de brincarse. Y él se identificó como policía, sacó su credencial y él les dijo que él trabajaba en ese lugar y que él llegaba a relevar a su compañero. Y ya pasaban de las 8 de la mañana, que era el cambio de turno, y que su compañero no había salido, y pues él ya estaba preocupado en que algo le pudiera pasar porque se quedaban solos en todo el parque. Entonces los policías pues, empiezan a decirle que si él no habría salido a otro lugar o algo así, le dice que no, que ellos no tenían permitido salir del parque, forzosamente tenían que esperar a su relevo para hablar por radio hasta la Torre Tlatelolco y reportar de que ya se había hecho el cambio de turno. Pues él se brincó, fue hacia el área de las oficinas. Realmente estas oficinas, en ellas no se podía quedar el guardia de seguridad. Lo que pasaba era que de una de las personas de limpieza, a ellos les permitía quedarse adentro. Adentro había pues sillones para a los funcionarios que llegaban ahí de manobras, en donde hacían sus juntas, porque realmente ellos como policías se quedaban afuera del área de oficina. Solamente tenían una mesa donde tenían su radio y su silla, pero pues esta señora amablemente, pues viendo de que la noche hacía mucho frío, de que él estaba solo, pues les permitía quedarse adentro. Estas oficinas tenían 2 entradas, una igualmente como todo el parque, una entrada por la parte delantera de la oficina y una por la parte trasera. Y en la parte trasera había unas escaleras por fuera de las oficinas que daban hacia la azotea, donde ahí se guardaban platos, vasos y cosas para la cocina, porque ahí mismo había una cafetería y también cosas de limpieza y de los respectivos deportes que ahí se jugaban. Caso curioso que para subir a esa escalera que llevaba a la azotea tenía una puerta muy gruesa, y esta puerta costaba trabajo abrirla. Era de esas puertas que había que levantarlas y darle unos jalones y aún así se atoraba. Esto más adelante les explicaré qué tiene que ver esa puerta con este relato. Y es que cuando mi abuelito llegó, se asomó por las ventanas a la parte de adentro de la oficina y estaban tapadas la ventana por unas cortinas. Muy poco se llegaba a ver hacia adentro, pero él por más que hacía el intento tratando de ver si había alguien más con su compañero, pues realmente no veía absolutamente nada.
pero sí se percató de que dentro se escuchaban muchos gritos de su compañero. Él dice que no eran unos típicos gritos de que te hubieras, no sé, cortado, machucado, sino eran unos gritos realmente de pánico. Entonces pues él se asustó y pues, por inercia él entró sin pensar en lo que le pudiera estar pasando. Él dice que él abrió la puerta y rápidamente jaló las cortinas. A las 8 de la noche ya había salido el sol, entonces lo que pudo alumbrar esa luz del sol hacia adentro hizo que mi abuelo lograra ver que a su compañero algo lo estaba jalando. Su compañero estaba en el suelo boca abajo, sí, y vio que algo lo jalaba de los pies, y su compañero, como les explico, daba unos gritos realmente horrorosos. Aterrado, ¿no? Sí, de desesperación. Mi abuelito, pues, lógicamente, pues, como cualquiera, alzaría la vista, porque ya lo llevaba un poco lejos, hacia la puerta que daba hacia atrás de las oficinas. Y mi abuelito dice que él logró ver, lo primero que vio fue unas patas, él dice como de una cabra o de algún caballo. Alcanzó a verle parte de lo que sería el tórax, y dice que el tórax y lo que serían las patas, todo era completamente pues peludo. Le pregunté que si él le vio el rostro y dice que no. Aparte por la poca luz que entraba, la habitación pues obviamente estaba a oscuras, y porque dice que fue rápido al momento en que lo vio que lo estaba jalando, y pues esta cosa se lo llevaba hacia la puerta de atrás. Y cuando mi abuelo entró, no sé si por reflejo, lo primero que hizo fue sostener su crucifijo que él colgaba y se lo llevó a la boca. Entonces dice que esta cosa salió por esa puerta de atrás, abrió esa puerta que conducía hacia la azotea, cosa que esa puerta estaba cerrada con llave, y a ningún policía se le dejaba la llave, solamente las personas de limpieza tenían autorización para subir, y más que obvio ellos tenían esa llave. Dice que esta cosa abrió la puerta con una facilidad, la puerta no se atoró, cosa que siempre se atoraba y costaba mucho abrirla, la azotó y subió, y se escuchó unas patas de caballo como golpeaban los escalones cuando iba subiendo hacia la azotea. Él lo asemeja exactamente a pisadas de un caballo porque él desde su niñez trabajó con caballos. Él nació en una familia donde tenían mucho ganado, entonces él perfectamente reconoce ese sonido. Otra cosa que dice él es que cuando llegó, una de las primeras cosas que lo inundó fue un olor fétido, y él dice que era un olor insoportable, que era horroroso ese olor cuando él llegó y cuando vio a esta cosa que estaba jalando a su compañero. Okay. Posteriormente de que esta cosa se subió a la azotea, fue a ayudar a su compañero, y dice que tenía la ropa completamente rasgada, y tanto los brazos como la cara y las piernas las tenía rasguñadas, unos rasguños inmensos, y él estaba sangrando. Y su compañero estaba, quedó en una posición, no sé cómo se diga, como los bebés cuando duermen de ladito, y estaba totalmente aterrado. Mi abuelo le preguntaba qué había pasado. Su compañero no le podía responder, no se movía, y se quedó como pasmado, ¿no? Sí. Entonces mi abuelo lo que hizo fue rápidamente regresar al zaguán y abrirle a la patrulla. Abrió el zaguán y que entrara la patrulla. Un policía entró caminando y el otro mientras estacionó la patrulla. Fueron hasta las oficinas, y en el camino mi abuelo les iba platicando lo que sucedió. Pues ellos no le creían, ellos creían que era una broma o algo similar. Cuando llegaron y vieron a su compañero en esas condiciones en las que estaba, pues sí se sorprendieron, y ellos mismos radiaron y dijeron lo que había sucedido. Posteriormente también mi abuelito habló hacia la Torre Tlatelolco, reportó lo que había sucedido, y mandaron a su superior hacia el parque para hablar con él. Los oficiales de la patrulla le preguntaron a su compañero que qué había pasado, intentaban pues hacerlo hablar, y su compañero simplemente no respondía y estaba temblando, y se le veía una cara de terror.
Un fuerte Cuando trauma, llegaron, sí, estaba, sí, horrible, tenía su expresión, ¿no? semblante, sí. Sí. Entonces, cuando llegan los superiores de mi abuelito directamente desde la torre, pues vuelven a decirles que exactamente cómo sucedió todo. Contaron que vieron a mi abuelito en la puerta de atrás, luego en la puerta de la parte de adelante, se brincó y posteriormente todo lo que sucedió. Entonces a mi abuelito le dijeron que exactamente él que vio cuando entró, que si había personas que lo golpearon, que si invadieron el parque, y no, él les dijo la verdad, él les dijo lo que vio. Y pues sus superiores no le creyeron y le dijeron, mira, sabemos que tú no te llevas muy bien con tu compañero, tienes diferencias con él. Y le dijeron, ¿no será que tú entraste, lo golpeaste por algún, no sé, cuentas pendientes que tuvieras con él, alguna molestia, algo que te hizo? Y pues mi abuelito le decía, ¿cómo va a ser posible que en lo que me brinque llegue y le dé semejante golpiza y me dé tiempo para salir todavía a abrirle a los policías? Dice, es imposible que yo le haya hecho esto. Dice, además, ¿cómo le voy a rasgar la ropa? ¿Cómo se la voy a romper en pedazos y arañarlo? Claro. Dejaron esa posibilidad descartada y le dijeron a mi abuelito, oye, ¿tú no vendrás tomado o drogado para decir que viste lo que afirma? Y pues mi abuelito le decía, oye, pues, veme cómo vengo, los policías me vieron que me brinqué bien la barda, me identifiqué correctamente con ellos, no, ellos pueden decirte que yo no vengo en esos síntomas, es más, tú me estás viendo. Pues ellos lo tiraban de loco, ¿no? Ellos no le creían ninguna de las cosas que decía. Y pues mi abuelito, si se enojó, le dijo malas palabras, también porque él estaba pues asustado por lo que acababa de ver. Sí. Pues le dijo a su superior, directamente le dijo, mira, aquí en este parque ocurren muchas cosas. Dice, tú no me crees, pero haz la prueba, vente un día y quédate aquí todo el día y toda la noche y verás que aquí ocurren cosas raras. Dice, pero esta sí se salió del límite lo que había ocurrido. Bueno, mi abuelito dice que estas cosas pues tienen una explicación, porque los jardineros que anteriormente les había mencionado que ellos llevaban tiempo ahí, le dijeron que en esa hacienda pues las dueñas de ahí trataban muy mal a todos sus empleados y personas que llegaban a esa hacienda. Ellos afirman que, bueno, en esa parte de la hacienda había un rodeo. Incluso yo llegué a ir hace como 10 años, porque se hacen todavía eventos, y queda parte del rodeo, y ahora esa parte del rodeo forma parte de una cancha de fútbol. Y bueno, en ese rodeo ellos dicen que ahí emparedaron a una mujer, e incluso dicen que violaban mujeres y muchos de sus cuerpos los enterraron por toda la hacienda. Cuando le contaron esto a mi abuelito, pues él no lo creyó tan fácilmente, cosa de que en una de las tardes que ya se quedaban solos, él y los jardineros, le dijeron, ven, acompáñanos, y lo llevaron a una zona donde había muchos árboles y rosas, y le dijeron, mira, no nos crees todo lo que pasa aquí muy bien, pero pues, mi abuelito entabló buena amistad con ellos, y le dijeron, necesitamos que sepas lo que pasa y que tengas pues cuidado. Y ellos empezaron a escarbar, y pues mi abuelito le decía, pues no, así déjalo, ¿no? No quiero meterme en problemas si es que es verdad. Y pues ellos le dijeron, no, necesitas ver realmente que esto es verdad para que pues tengas precaución, no se te haga tan fácil salir a dar tus rondines por la noche, ¿no? Entonces ellos escarbaron, y mi abuelito asegura de que sí, están enterradas paradas, son puras mujeres, porque él dice que vio los cráneos y las cabelleras a unos 30, 40 centímetros en lo que es esas zonas. Y los jardineros pues, le dijeron que por varias zonas del parque hay de a 3, de a 4 cuerpos, y que ellos sabían más o menos en dónde estaban. Entonces mi abuelito pues atribuye de que esos hechos que sucedieron ahí posiblemente tengan, no sé si tengan que ver con todo lo que pasa en ese parque o con parte de lo que pase allí. Y les digo, posteriormente yo acompañé a mi abuelito con mi hermano y mi primo, y le preguntó a mi abuelito a otros guardias que estaban ahí, que pues él llegó a trabajar ahí, y les contó lo que él vivió ahí.
Y sí, los guardias de ahí ahora nos contaron que sí, efectivamente, guardias llegan y guardias van, incluso, pues renuncian, ya no llegan a ir por los mismos hechos que pasan ahí. Tanto es eso que pues, por eso yo no dije el apellido ni de mi abuelito ni de la persona esta, porque bueno, yo sé que ustedes en algunos casos llegan a ir a lugares a hacer investigaciones y pues no estoy 100% seguro, pero yo creo que si ustedes llegan a ir y sacan un permiso con las personas de ahí para escarbar, pues muy posiblemente encuentren uno que otro cadáver ahí enterrado, porque el parque no se ha cambiado en mucho que se diga a comparación cuando mi abuelito trabajaba en ese lugar. Pero digamos, ¿el parque sigue abierto al público? Sí, ahorita es un parque ecológico, sí, y aún así se hacen algunos eventos, algunas fiestas, y que yo sepa llegan a ir niños de kinder y de primarias. Ok, fíjate nada más esta experiencia que nos estás relatando y que desde luego tu abuelito te lo dijo en el plan más serio, ¿no? Yo creo que con esto pues no se juega, ¿no? Y menos cuando le estás transmitiendo a tu nieto alguna experiencia, alguna vivencia de este tipo, un personaje con las características de un centauro, ¿no? O sea, tenía las patas de caballo, tenía sus cascos, e inclusive lo escuchó cuando se alejaba, ¿no? Se oía, me imagino yo, las pisadas clásicas, ¿no? Del caballo, ¿no? Sí, exactamente. En tu relato, comentaste si tenía, nada más las patas de caballo y el cuerpo, la cabeza, brazos de hombre normal. Dice nada más el que el tórax, bueno, del cuello para abajo, uh-huh, lo alcanzó a ver que pues, sí era el cuerpo de un hombre, ¿no? Uh-huh. Pero era peludo, él dice que era peludo, igual como unas patas de cabra, así tenía lo que vendría siendo el tórax. Uh-huh. Nada más que el rostro, eso sí no se lo vio por la rapidez en lo que entró y esta cosa soltó a su compañero y salió hacia la puerta de atrás y más o menos eso es lo que él pudo ver. Okay. Pues muy interesante, Nacho, porque además también se están reportando, y aquí Bastet nos dice, mi mamá vivió por esa zona, uh-huh, y tiene razón, ahí mataron y violaron a muchas mujeres, y entonces pues también es parte, ¿no?, del misterio que ahí se envuelve. Sí, claro, pero de ahí a que haya surgido esta bestia, este animal, es muy impresionante. No sé, a ti que después de eso tu abuelito dejó de trabajar ahí. Él trabajó exactamente ahí 3 años. Esto fue una de las cosas que le pasó y como por 3 otras 4 cosas que le pasaron, uh-huh, ya más leve, pero pues él forzosamente siguió trabajando ahí. Él me dijo que pues él se encomendaba en Dios, se juntaba mucho con los 2 jardineros y ellos lo acompañaban incluso a dar sus recorridos en la noche, entonces ya se sentía un poco más seguro. Pues él siguió ahí trabajando todavía 3 años hasta que lo quitaron de ese puesto y lo mandaron a otro lugar. Fíjate, pero además el hecho de que encontraran tan fácilmente los cadáveres y los jardineros sabían dónde, ¿cómo le habrán hecho? ¿Cómo se habrán enterado justamente dónde estaban esos cuerpos? Es una de las interrogantes que no sé, yo estoy seguro que tu abuelito no ha resuelto, ¿verdad? Bueno, porque te digo que los jardineros, sí, ellos trabajaron ellos muchos años antes de que mi abuelito llegara ahí. Uh-huh. Ya era una hacienda enorme, sí, y los jardineros dicen que pues, se redujo a lo que ahora es un parque, ya no es tan grande. Uh-huh. Y pues, los jardineros, pues ellos, con las personas de ahí, pues entre pláticas, pues ellos les llegaron a decir lo que los dueños de la hacienda hacían. Uh-huh. Y pues posteriormente ellos al ser jardineros pues y plantaban ahí árboles, iban a sembrar algo y encontraban, sí, y se encontraban con eso, entonces ellos pues ya de años que llevaban ahí ya sabían más o menos por dónde estaban los cadáveres. Wow. Fíjate, José Manuel Lira nos dice, esto me suena a como un caso de asesinos seriales. Quizá los que les dijeron dónde estaban los cuerpos tengan algo que ver o sepan algo. Dice, qué mala onda, debían de ir investigadores de criminología. Y no sabes si se investigó a fondo o ya no tuviste contacto con ese lugar, no supiste más información. Bueno, lo último que les digo es que yo tenía como 11 años. Mi abuelito nos llevó porque él recordaba que ahí se celebraba pues varios eventos y fuimos al Día del Niño. Uh-huh. Y entramos y pues ya era muy cambiado, ya incluso te cobraban la entrada como 300, 150 pesos porque eran eventos pues,
pues sí, un poco caros, ¿no? Para personas con dinero. Ujú. Y que él me diga que si alguien investigó o alguien hizo algo, pues nunca. De hecho, él pues tenía miedo, ¿no? De que le enseñaran los cuerpos y de que en algún momento dado, pues, no sé, llegaran a culparlo a él con los jardineros o algo. Él por eso no se quería meter en problemas, pero aún así los jardineros le enseñaron dónde estaban los cuerpos y posiblemente todavía estén. Sí, porque esto se podría convertir en un verdadero problema, ¿no? Desde luego que las autoridades inmediatamente tendrían que indagar, a ver, sacar los restos. Todos hemos sabido últimamente que se han encontrado algunas de estas fosas con cadáveres en varios lugares del país. Imagínate, aquí luego en Tlatelolco, pues sería un verdadero acontecimiento terrible, ¿no? Y luego no buscan quién la hizo, sino quién la paga. Entonces, sí, mejor no. Esa fue, yo creo que el temor que tenía tu abuelito, ¿verdad? Oye, Oscar, pues nos pareció muy interesante que te hayas comunicado con nosotros, que nos hayas compartido esto que vivió tu abuelito y definitivamente sí nos dejas pensando mucho acerca de todo lo que nos platicaste. No, pues de antemano quiero agradecerles a ustedes que tomaron mi llamada y me dieron la oportunidad de contarles esto. No, por supuesto que sí, Oscar. Te agradecemos mucho por ese tip, por el comentario, por la experiencia que nos acabas de compartir. Sí, pues muchas gracias. Aquí en la línea está José Arturo, que nos quiere contar algo. ¿Cómo estás, José Arturo? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Coyoacán, Ciudad de México. Saludos a todos los amigos que se encuentran por allá, por esa delegación. José, ¿qué nos quieres compartir? Bueno, fue una cosa que me pasó hace unos meses. Tengo a mi abuelita sepultada en el Panteón Francés. Por más raro que suene, yo disfruto mucho ir al panteón a leer porque es un lugar sumamente pacífico. No como lo pintan todos los demás de que se te aparecen demonios o se siente vibra pesada. Para mí es un ambiente completamente pacífico y silencioso donde puedo leer. O sea que vas frecuentemente. Sí, voy a visitar a mi abuelita, le llevo flores, pues por respeto a su memoria, y aprovecho y leo unos capítulos del libro que esté leyendo. Pero lo que me pasó hace unos meses me sacó mucho de onda, me espantó. Yo sinceramente me considero una persona completamente escéptica, con los temas de Dios, las iglesias y cosas así. Yo respeto mucho a las personas que lo creen, ¿sí? Y otras religiones. Sí. Pero ese día en particular me encontraba leyendo en una banca que está ahí en el cementerio y se acercó un señor como de unos 50 años, bien arreglado, de traje, y se sentó a platicar conmigo. Me preguntó cómo me llamaba, qué edad tenía, qué hacía en el cementerio, y yo me puse a platicar con él. Yo soy muy abierto a platicar con las personas. Sí. Pasado un rato, el señor se levantó y me dijo, ¿no has visto a mi esposa de pura casualidad? Y me dio la descripción de su esposa. Sí. Y le dije, no señor, no la he visto. Entonces, al momento de que se paró, se despidió y se fue, el cuidador del cementerio se acercó a mí y me dijo, joven, ¿se siente usted bien? Y le digo, sí, ¿por qué? Es que lleva más de media hora hablando solo. Wow. Entonces, a mí se me puso la piel chinita, me espanté mucho. Le digo, sí, no se preocupe, yo me encuentro bien. Y yo, en mi afán por decir, o sea, no me estoy imaginando cosas, Sí. me paré a buscar en el cementerio si de pura casualidad había el señor con las descripciones que les dije. Me encontré una señora enfrente de una tumba con una foto, con la descripción que me dio el señor. Sí. Y yo me acerqué a la señora. Le dije, señora, su esposo acaba de hablar conmigo y le está buscando. Y la señora se sacó de onda también, se quedó perpleja, me dijo, joven, y me enseñó la foto. Órale. ¿Este señor es el que te buscó? Y digo, sí, exactamente, señora, de hecho venía igual vestido como venía en la foto. Y nada más la señora, joven, mi esposo lleva 15 años muerto. Qué ole. A mí
se me erizó la piel. Claro. Yo quise salir de ahí lo antes posible porque de verdad me saqué mucho de onda con todo y que yo soy muy escéptico en el tema. Sí. Pero, no sé, sentí feo. Desde ese día siento como que algo me observa. Incluso hay veces que no puedo dormir por lo mismo, me da insomnio porque siento que algo me está observando. A partir de esa noche tú empezaste a tener sensaciones, sensaciones raras, como si se hubiera abierto algo en ti o se hubiera despertado algo en ti. Más bien como el sentimiento de que te observan. Ves que uno se da cuenta cuando alguien lo está observando. Sí. Se siente. Sí. Ese mismo sentimiento me da. ¿En donde quiera que andes? Normalmente sí, y también en los sueños luego veo a la misma persona. ¿Y aún así sigues visitando el panteón? Sí, por mi abuelita, pero pues ya no me quedo a leer. O sea, ya nada más a lo que vas. Sí. Y lo haces con menos frecuencia, yo me imagino. Sí, no, ya no voy tan seguido, pero pues desde ese día siento una vibra tan fea, sí. Horrible. Ok, no, pues es que no es para menos. Oye, tú dices que te consideras escéptico. Sí, Aún después de haber vivido esto, ¿sigues siendo escéptico? A mí nunca me ha dado eso por creencias, por rezar, por creer en Dios, y les digo, yo respeto mucho a la gente que lo hace. Sí. Pero yo no me llama la atención y siento que todo tiene una explicación científica. Claro. Hasta que me pasó esto. O sea, a mí, de 15 años de ir al cementerio a visitar a mi abuelita, sí. Jamás me había pasado. Ajá. Al momento de que me pasa, pues ya no sé yo en qué creer. Bueno, yo te voy a decir una cosa, la religión no tiene nada que ver con este tipo de fenómenos. Tú lo relacionas porque me imagino que has escuchado, te han dicho que una de las salidas más eficaces para librarte de estas cosas, pues es rezar, hacer oración, acercarte a tu religión, ¿no? Yo me imagino que por eso lo relacionas. Pero el hecho de que se te haya aparecido una persona, que tú lo sentiste como alguien real, es más, ya con el simple caso de que se haya aproximado a ti y te haya hablado sabiendo que tú eres un asiduo visitante de este panteón, significa que ya había sido detectado con anterioridad. No es una casualidad, sino que ya fuiste, digamos que, escogido por estas personas y en este caso él se pudo manifestar y hablar contigo. Ahora, ¿cuál podría haber sido la intención de este señor de tratar de entablar una plática, una charla, el simple hecho de cuestionarte, ¿no? ¿Has visto a mi esposa? Pues no sabría decirlo, pero sinceramente a la vista sí. No se me hizo una persona que fuera mala o claro. que trajera malas intenciones. Fue una plática normal, como cualquier persona puede entablar una conversación en un café o esperando en la fila del banco, no sé. Sí. A mí sí se me da a platicar mucho, soy muy abierto, como ya les había dicho. Sí. Pues dije, pues nada me cuesta platicar con este señor, a lo mejor necesita platicar con alguien y no tiene con nadie con quien platicar. Sí. Entonces, al momento de sentarse, preguntar mi nombre, y seguir la conversación, a mí se me hizo muy real hasta que llegó el cuidador del cementerio y me preguntó que si estaba bien porque estaba hablando solo. Sí. Ahí se me erizó completamente la piel. O sea, sí, fíjate que yo te entiendo perfectamente y lo que yo trataba de explicarte es que no porque seas ateo, o sea, que no creas en Dios o no tengas una religión. ¿Eres ateo o solo no crees en las religiones? No creo en las religiones, creo más en la ciencia. Entonces, eso es una cosa. Algo diferente es ser escéptico. Por ejemplo, esto que te ocurrió, a ver, niégalo. Es como si tú me dices, es que me pasó esto. No te creo. A ver, yo quiero que tú lo niegues. Es imposible negarlo, ¿no? Digo que era escéptico con estos temas porque jamás en la vida me había pasado. Ok, claro. Al momento de que me pasó ya no sé qué pensar y qué creer porque me sacó un susto terrible. Sí. Y más cuando la señora me enseñó la foto. Sí. Y después sentir como que me observan. Sí. Entonces es un poco ya más pesado. Yo nada más me pongo a pensar,
¿Cómo hubiera sabido la señora o este fantasma que se te presentó que la señora traía consigo una fotografía justamente con esa ropa? Es un poco difícil de entender, ¿verdad? Sí, no, completamente sin explicación, porque cuando me enseñó la foto estaba tal cual Sí. como cuando habló conmigo. Ok, eso es lo complicado, eso es lo raro, que no podemos nosotros comprender por qué se presentan este tipo de situaciones. Y vamos, igualmente de difícil imaginarte que ibas a traer una fotografía justo con la misma ropa. Yo no estoy diciendo que sea imposible, yo lo que estoy diciendo es que es un fenómeno que se coordinó, ¿no? Eso que le llaman sincronicidad. Sí. Se juntaron varios eventos, varias cosas para entonces presentarse de ese modo ante ti y darte una lección. Una lección para un escéptico. Sí, pues sí. Y lo que más me llamó la atención es que no fue de noche, no fue de tarde-noche, fue a las 3 de la tarde. Sí, sí, sí. Y entonces lo que más me sorprendió a mí, Uh-huh. porque normalmente este tipo de hechos de apariciones o cosas demoníacas o cosas de fantasmas, Sí. siempre lo ponen que es en la noche. Ajá. Sí, claro. Sabemos que para esto no hay horarios. Sí, no, desde ahí pues ahora sí que se me quitó lo escéptico en los temas, pero Eso es. tampoco me hizo como ser devoto a la iglesia o a Dios, Acercarte, exacto. sin faltarle respeto a las personas que No, creen. no, por supuesto. Nosotros entendemos que no necesariamente vas a creer en Dios. Aquí el asunto es de que tal vez más adelante llegues a tener la necesidad de acercarte a Dios y creer en Él. Ojalá que no se repita. Esperemos Ojalá que y no. nada más haya sido una situación completamente fortuita, algo que fue como una especie de broma del destino para que tú empezaras a tomar en cuenta que de entrada, pues sí, el Panteón es un lugar muy tranquilo y muy sereno, pero no es un lugar así como si fuera un parque, pienso yo. Porque, No, yo me iba exactamente al cementerio a Ajá, leer, Sí, por lo mismo de que no había ruido. sí te entiendo, sí. La verdad, a mí el ruido me fastidia mucho. Sí, Soy una persona sumamente estresable con el ruido, pero ya. pues desde que me pasó eso no me atrevo a volverme a quedar a leer ahí. Claro que sí. Oye, pues qué interesante historia, qué interesante anécdota y te agradecemos mucho que la hayas compartido aquí con nosotros y cuando gustes, pues esta es tu casa. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Ramiro Zapata. ¿Cómo estás, Ramiro? Muchas gracias, muy buenas noches, Nacho, Georgina. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este pequeño espacio. En verdad yo soy aficionado desde hace muchos años a la mano peluda, desde, ¿qué te digo?, inmemorables, ¿no? Sí, claro. Siempre hemos sido seguidores del canal. A mí me fascina todo lo que es este misterio, quizá porque yo viví en una casa embrujada. Ok, pues A ver, eso nos platícanos. interesa exactamente. A ver, cuéntanos todo, ahora sí que cuéntanoslo todo. Ok, esta casa la adquirió mi bisabuela, se llamaba Anastasia Jasso, la adquirió en épocas de la decena trágica. Ellas vivían en Mixcoac, pero a raíz de esa revuelta armada, tuvieron que abandonar la zona de Mixcoac y trasladarse a la colonia Álamos. Y compraron una casa que estaba muy cerca del río de la Piedad, lo que ahora es el viaducto. Sí. Y esa casa había sido un claustro de monjas, no sé exactamente de qué orden, pero se sabía que allá había monjas. Cuando ellas compraron la casa, mi bisabuela Anastasia, se empezaron a dar cuenta de que pasaban cosas muy raras dentro de la casa, porque se oían ruidos, se abrían puertas, se movían cosas, pero era algo muy muy tranquilo. Estas cosas se fueron empeorando con el paso del tiempo, porque no sé si alguna vez vieron ustedes o supieron de casas antiguas que tenían separadas las recámaras de lo que era el área de comedor y cocina. Sí, claro. Entonces siempre estaban unidas por un corredor, por un pasillo, había azotehuelas, había patios interiores y patios hacia afuera, ¿no? Un pasillo larguísimo, por cierto, que Sí, comunicaba todas las recámaras como si fuera una especie se llama de organigrama, ¿no? Sí, exacto. En ese pasillo quedaba desde la entrada principal hasta el corredor que daba al baño, Sí. y luego contigo estaba la cocina y el comedor.
Bueno, pasaban cosas tan extrañas que, por ejemplo, en la noche se acostumbraba a cerrar la cocina, cerrar el comedor y retirarse a la recámara. Bueno, nos refería a mi abuela que en esas épocas nosotros todavía no nacíamos, ni siquiera nuestros padres. Sí. A la hora de que cerraban las puertas empezaban a oír ruidos dentro del comedor, como si estuvieran comiendo, se oían voces que no se entendían, rumores. Uh-huh. Como cuchicheo, ¿no? Como cuchicheo, exacto. Y en la cocina se oía como si estuvieran lavando el servicio, los platos, los trastes, ¿sí? Pero no había nadie, estaba todo apagado, cerraban las puertas y en cuanto se cerraban esas puertas empezaban los ruidos. Okay. Entonces, mi abuela mi bisabuela con sus hijos, incluyendo a mi abuela, se refugiaban en la recámara. Porque sí les daba miedo. En esa época la corriente eléctrica no era común, se alumbraban con quinqués o con veladora o vela. Y ahí estaba siempre latente ese miedo. Pero un día mi abuela Anastasia, o la bisabuela, le comentó a una tía mía, y se lo dijo así, dice, cuando yo me muera, te voy a venir a decir dónde está el dinero. ¿Sí? Porque estos mugres muertos, con otras palabras, uh-huh, nada más nos quieren decir dónde está el dinero, dice, pero yo cuando me muera te lo voy a venir a decir. Eso fue una cosa así como un dicho, ¿no? Sí. Pero a los 2 años falleció esa bisabuela, y ya en el lecho de muerte, ya en su cama de enfermedad, le dijo a mi tía Hortensia, mira Hortensia, te voy a dar este anillo. Yo quiero que tú lo conserves porque tú eres mi nieta querida. Y se lo dio a mi tía, que era su nieta de mi bisabuela. Entonces, mi tía nos refería que cuando la abuela Anastasia murió, en sueños, le vino a visitar y le dijo, dame el anillo que te regalé. Y le dijo mi tía, no te lo puedo dar porque tú me lo regalaste. Y dice que en el sueño sintió un forcejeo que la sobresaltó y se despertó. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue tomar el anillo, sintió que tenía el anillo en la mano y se volvió a dormir. Pero al otro día el anillo apareció sin unas manitas que tenía soldadas, eran 2 manitas agarrándose, y las anduvo buscando porque cómo era posible que si estaban soldadas al anillo se hubieran desaparecido. Sí. Entonces, pues no las encontró ni abajo de la cama, ni volteando las cobijas, nada, no las encontró. Pasó el tiempo, muchos años pasaron, y entonces mi mamá se casó, mi tía otra se casó, bueno, todo el mundo se casó, pero como la casa era tan grande, ahí vivíamos, vivían 3 matrimonios, mi tía Hortensia, mi tía Gloria y mi mamá, con sus respectivos maridos. Okay. Entonces, un día que estábamos mi tía Gloria y yo en la cocina, yo tendría como 7 años, se oyó como un ruido así como un corto eléctrico, exactamente en la campana de la cocina. Oímos como cuando chispoteó un cable. Sí. Y de la parte de arriba de la campana cayeron unas manitas. Okay. Yo se las enseñé a mi tía Gloria, le digo, mira qué es lo que cayó de aquí. Y mi tía Gloria, en verdad yo me acuerdo bien de esa expresión, abrió los ojos y se le erizaron los cabellos. Y entonces fue a ver a mi mamá y le dijo, mira Cristi, mi mamá se llama Cristina, sí, lo que salió de la campana. Y no dice, esas son las manitas del anillo. Pero así no se les ocurrió pensar, ¿sí?, que ahí podía haber algo. Era un mensaje, Era un mensaje, sí, de mi bisabuela diciéndoles dónde estaba el dinero. Oye, ¿la campana era metálica o era de esas que se acostumbraban de azulejo y Ajá, sí, porque no era estufa, eran braseros, eran Ajá. Una especie de hornillas, sí, de cemento y adobe, donde se metían leños para cocinar. Obviamente esa casa tenía, yo calculo que cuando la adquirió mi abuela Anastasia debe haber tenido como unos 50 o 60 años de construida. Okay. ¿Sí? A raíz, y voy a tratar de ser muy breve, a raíz de ese descubrimiento, de ese suceso, a la familia le empezó a ir muy mal económicamente. Empezaron a perder trabajo, malas inversiones, etcétera, etcétera. De tal manera que tuvieron que alquilar las habitaciones vacías de esa casa para huéspedes. Ajá. Pero no duraban los huéspedes, porque a pesar de que nadie de la familia la alcanzó a ver más que mi madre, los huéspedes referían que pasaban por los pasillos veían a una mujer alta, ¿sí?, muy delgada, pero no se le veían los pies, la veían deambular por la casa.
¿sí? Nosotros nunca la vimos. Nosotros vimos cosas como que nos abrían las puertas, nos aventaban objetos, nos cambiaban de la televisión de canal, los radios, o sea, cosas de esas. Pero nunca vimos, yo en lo personal nunca vi un espectro. Okay. Pero los huéspedes no duraban en esa casa porque los espantaban, veían a mi abuela Anastasia, a raíz de eso de la campana. Okay. Entonces, se vino la economía abajo de la familia y decidieron vender la casa, que era la herencia. ¿Sabes? Vamos a venderla porque pues no podemos hacer otra cosa. Aquí nadie quiere vivir, aquí nadie quiere estar. Nosotros como que ya nos habíamos acostumbrado a esos sucesos, ya no era tan, ya se habían vuelto cotidianos, porque a todo se acostumbra uno. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vivieron ahí, Ramiro? Bueno, yo viví hasta que tenía como unos 10 años, 11 años, pero la familia vivió alrededor de 60 años en esa casa. Bastante. ¿Sí? Sí, porque esa casa fue vendida a finales de 1967, 68, pero la habían adquirido a principios del siglo. Sí. O sea, una posesión de 50 años, 3 generaciones, y se tuvo que vender porque la economía de la familia se había ido a pique. Nos estabas platicando que al parecer ahí hubo unas monjas. Había sido un claustro de monjas. Ajá. ¿Sí? Algunos vecinos de ahí de la colonia, un señor que se llamaba Don Chanito, él decía que a cada rato veía monjas saliendo por el pasillo del patio, era un corredor, que las veía como en procesión en las madrugadas, porque el señor ya era grande y casi no dormía, y le daba mucho por estar vigilando, o sea. Dice que él muchas veces vio salir de un hall, de un recibidor, hacia adentro de la casa, varias monjas caminando. Sí. Nada que se pudiera comprobar, habría que creerle. Claro. ¿Sí? Pero cuando se vendió la casa, se le vendió a un concuño de mi tía Gloria, que era persona de dinero. Sí. Y él quería remodelar la casa porque le gustaba mucho el estilo. Ajá. Pero al momento de hacer la remodelación de la cocina y demoler los braseros y la campana, encontraron emparedados 3 cofres con tesoros. Wow. Había monedas, había objetos sacros, había cosas de oro. ¿Sí? Sí. Y con eso pues construyeron un edificio. Ahora, aquí lo curioso es que después de que se encontró ese tesoro, los sucesos fantasmagóricos o sobrenaturales desaparecieron. ¿Sí? Y eso se los digo yo porque yo después fui a ese edificio y entablé conversación con algunos vecinos y les pregunté si no pasaba nada raro. Y me dijeron, aquí es lo más tranquilo del mundo. Vaya. ¿No espantan? No espantan. Y nunca les comenté por qué mi inquietud. Pero esa es la historia. Oye, Ramiro, estos tesoros, ¿quién los encontró? A lo mejor los albañiles, alguien que estaba haciendo remodelación. ¿Quién tuvo ese primer contacto con estos 3 tesoros? Bueno, el propietario siempre estaba ahí viendo los movimientos. Yo desconozco si fue un peón o fue algún hijo de él o desconozco quién los encontró, pero sí estoy consciente y seguro de que estaba ahí el propietario porque él mismo comentó que con ese dinero construía el edificio cuando lo que él quería era remodelar la casa. Sí. Entonces quiere decir que sí era una muy buena cantidad la que se encontró. Entonces lo que ocurrió fue que la demolieron completamente y sí. Yo pienso que fue por ver si no tenían por ahí más tesoros escondidos, ¿no? Sí, yo pienso que fue eso, porque la originalidad de esto era que él quería remodelarla, porque le gustaba el estilo de la construcción. Sí. Pero obviamente al demoler primero la cocina y encontrar el tesoro, le ha de haber surgido la ambición y decidió demoler todo para ver si encontraba más tesoros. De lo cual ya no estamos enterados, ya no supimos que si encontró más dinero, más cosas, objetos. No, pues ya sería demasiado, ¿no? Oye, ¿tu familia qué opinó de que esos tesoros a lo mejor eran para ellos, ¿no? Y no para el nuevo propietario. Probablemente sí, porque era mucha la insistencia. Y ya para que la bisabuela se hubiera tomado la molestia de venir del más allá a avisarle, es porque eran para ellos, pero por eso también entiendo que empezó a ir mal en la economía, para que se dedicaran a buscar el dinero. Para forzar la situación. Exacto. Ajá. Pero fueron mensajes, no fueron claros. Que no fueron comprendidos, mejor dicho, ¿no? Exactamente, sí, no fueron comprendidos. Oye, no hubo esa capacidad de entendimiento.
Lo que significaría que entonces fue la bisabuela quien ocultó eso. Yo pienso que la bisabuela, cuando murió, Ajá. estableció comunicación con los seres que ya habitaban la casa Ok, y sí. los obligó a decirle dónde estaba el dinero, porque era la única manera de saberlo, porque desde que se compró esa casa ya espantaban. Ah, entonces desde que la compraron ya estaban ahí los tesoros. Sí, desde antes. Porque incluso cuando mi abuela estaba muriendo le dijo a mi tía, cuando yo me muera le voy a sacar la verdad de estos muertos No, hombre. para que me digan dónde está el dinero y te voy a avisar. Y fue cuando le regaló el anillo que se le perdieron las manitas que cayeron de la campana de la cocina. Híjole, es que no fue Qué curioso, suficiente motivación para buscar las manitas. A lo mejor si se hubiera aferrado, ¿dónde están las manitas? ¿Dónde están las manitas? Y empezar a buscar por todos lados, con eso hubiera sido suficiente para encontrarlos, ¿no? Encontrar los tesoros, los cofrecitos. Lo que también es cierto, Nacho y Ramiro, es que dicen que cuando un tesoro es para ti, entonces sí lo puedes utilizar, pero si no es para ti, no. Entonces esta persona que se lo encontró sí tuvo la posibilidad de, en base a esta fortuna que encontró, construir un edificio. Entonces, como Claro. que sí era para él. Es que de alguna forma también era familia, ¿no? ¿O no? Sí, era parte de la familia lejana, pero sí al final era de los Méndez Jasso. Ok. ¿Sí? Entonces, son sucesos que, y hay muchas historias en esa casa que sería incontable el tiempo para poder narrarlas todas, porque fueron muchos sucesos, o sea, mucha gente espantada que decía, me pasó esto, me pasó el otro, y yo trato de por cuestiones de tiempo ser generalizado, ¿no? Claro. No, Pero pues sí sí, hubo muchas cosas muy difíciles de comprender. nos encantaría que poco a poco nos fueras pues dando detalles. Por ejemplo, a mí ahorita se me ocurre, ¿cómo fue la infancia de alguien que vivió en una casa en donde siempre había manifestaciones? Vamos, para todos es común escuchar ruidos, ¿no? Por ejemplo, de lavar trastes o escuchar voces que hablan y todo. Lo misterioso, lo espeluznante es cuando no hay nadie en la casa, que estás tú solo y sigues escuchando esos ruidos. Dices, ¿qué onda? Sí, ¿Qué está pasando, no? Porque por ejemplo, nosotros no podíamos ir solos a ningún lado dentro de la casa. Siempre nos acompañábamos con la mamá, la tía, el hermano, o sea, siempre andábamos en parejas. Cuando dices nosotros, ¿te refieres a los niños? A la familia, sí, o sea, también a los adultos. ¿También los grandes? Mi papá me decía, acompáñame al baño. Para que tú Sí, lo defendieras. Sí, nos abrían las puertas, así se oía del picaporte cómo se movía, y Ajá. abrían la puerta y no había nadie atrás. Wow. Lo único que sí es que se sentía mucho frío. Sí, claro, sí. En la cocina era un lugar espantosamente frío. Las recámaras no tanto, pero la cocina y el comedor, sí. Nos pareció muy interesante esto que nos platicaste y seguro vas a tener algo más que compartir más adelante. Te agradecemos ese contacto que hayas hecho con nosotros. No, yo estoy a sus órdenes y en verdad fue un placer. Yo admiro mucho su programa, me encanta y espero tener una oportunidad otra vez para poder contarles algo más acerca de esta casa embrujada. Por supuesto que sí. Estamos en contacto, Ramiro. Que pases muy buena noche. El fantasma errante.